Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en la cita jurídica de lunes a viernes, su caso en casa por Teleantioquia TV en Grande, repetición a las 5:30 de la mañana. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio jurídico, muy pendientes de las redes sociales, del correo electrónico, de los teléfonos, para que puedan comunicarse con nosotros. Si no lo pueden hacer en directo, pues están otras alternativas para poderlos apoyar. Yo personalmente respondo muchos de los correos que ustedes nos escriben y muchas llamadas también que nos hacen. En algunas ocasiones yo presto esa colaboración, esa cooperación. Hoy vamos a hablar sobre detalles nuevos, circunstancias que se han presentado en materia de fondos privados, de pensiones, régimen de ahorro individual, colpensiones, régimen de prima media. Vamos a dar algunos consejos, vamos a resolver inquietudes con el doctor Orlando Hidalgo Ocampo. El doctor Orlando Hidalgo Ocampo es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Durante muchos años estuvo en la rama judicial, es docente universitario también y en el litigio también un buen tiempo. Doctor Orlando, muy buenas noches. Bienvenido a su caso en casa. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, televidentes. Sí, aquí como todos los martes hablando de pensiones y ojalá tengamos bastante tiempo con los televidentes para aclararle muchas inquietudes sobre estas pensiones que nos tienen a todos pendientes de la noticia a ver qué va a pasar. Y no quiero asustar a los televidentes, pero estaba en un seminario de la ley de financiamiento, el derecho tributario, y decían que en el tema de los fondos privados de pensiones habrá un tema de declaración de renta que va a agravar un poco para quienes hacen aportes en fondos privados, doctor Orlando, y por eso es importante que hoy abordemos con especial atención la conveniencia o no estar en régimen de prima media o en ahorro individual. Sí, Juan Carlos y televidentes, en este momento hay mucha especulación de qué va a pasar con las pensiones, qué pasa con la reforma pensional. Ni el mismo gobierno sabe qué van a hacer porque hemos escuchado últimamente en las noticias, la ministra del Trabajo dice, les prometo que no voy a presentar reforma pensional hasta el año entrante, hasta el 2020, pero el ministro de Hacienda sale y dice, yo presento una reforma pensional a mediados de año. O sea que para junio él dice que ya está preparando una reforma pensional. Esperemos, por ahora tenemos que vivir y hablar de lo que tenemos presente en este momento, que son las normas que están rigiendo hoy y son las que nos van a llevar a sacar de cualquier inquietud. Doctor Orlando, nosotros hemos manifestado aquí que no es que todo el mundo que esté en un fondo privado corra a trasladarse para colpensiones, ni de colpensiones al fondo privado. Hay unas circunstancias, empecemos con algunos ingredientes que deben tener en cuenta los televidentes para tomar una decisión como esa. Sí, Juan Carlos y televidentes. Vamos a hablar del traslado de regímenes pensionales. Cuando hablamos de regímenes pensionales, recordemos que en Colombia hay dos regímenes pensionales. Tenemos los fondos privados, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad del RAIS, y tenemos el fondo público, que es el régimen de prima media. Esos son los dos regímenes que tenemos en este momento en Colombia de pensiones. Cuando hablamos de posibilidad de trasladarse de un régimen a otro o de un fondo a otro, como se dice en el común, miremos la posibilidad, no salgamos corriendo, como está diciendo Juan Carlos. Toda la gente oye una noticia de estas y dice, nos tenemos que ir corriendo del fondo donde estamos y vámonos para tal fondo. No, hay que analizar la situación, analice la situación con una persona que sepa del tema para que su caso concreto le diga, ¿usted le conviene quedarse en el fondo privado donde está o es mejor que busque la forma de irse para Colpensiones? Trataremos en el programa de dar algunos tips para que usted vea la conveniencia o no de irse de fondo privado a fondo público, que es Colpensiones. Uno de ellos es, hombre, ya hemos hecho algunos cálculos y llegamos a la conclusión de que las personas que estén cotizando sobre 2,5 salarios hacia arriba, desde la parte económica le es conveniente irse de Colpensiones, del fondo privado para Colpensiones. Y lo que se trata en este programa, doctor Orlando, no es satanizar los fondos, mucho menos, sino que usted tenga la capacidad de discernir qué es lo mejor. Uno de los tips que más adelante el doctor Orlando nos puede ampliar es que, por ejemplo, en ahorro individual, si usted no tiene la pretensión de pensionarse porque no le van a dar las semanas y las condiciones, hasta una devolución de saldos puede resultar más favorable o mejor en un fondo privado, por ejemplo, que en Colpensiones. Son cosas como esa. Aquí lo hemos dicho y no, como dice Juan Carlos, no todos los fondos privados es malo. Uno de los temas en que es más conveniente estar en un fondo privado es cuando se va a solicitar en el fondo privado la devolución de saldos. Lo que tiene ahorrado se lo devuelven. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos o no logra acumular el ahorro suficiente para que le den una pensión. Entonces hay una devolución de esos dineros que tiene en su cuenta individual y sin ninguna duda va a ser mucho mejor el rendimiento que le está dando este ahorro ahí en un fondo privado que el que le va a dar en Colpensiones.
Todo eso hay que manejarlo para saber si nos quedamos en Colpensiones o nos vamos para el fondo público. Es correcto, doctor Orlando. Vamos con televidentes. Don William, desde Cristo Rey, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha pasado, don William? Felicitarles por el programa. Muy amable. Necesito hacerle una consulta al doctor Hidalgo. Bien pueda. Sí, don William. Lo que pasa es que yo... Hay que disminuirle, don William, el volumen al televisor. Lo que pasa es que yo trabajo en Disminúyale el volumen al televisor, por favor, para Lo que pasa es que... que yo tengo una inquietud. Yo trabajo en una catedral de 18 años. Lo que pasa es que don William tiene el televisor allí, está muy juicioso viendo el programa, pero con todo el volumen arriba. Entonces vamos a tratar que en el máster nos ayuden para que él le disminuya el volumen al televisor y podamos lograr la comunicación y entender más o menos cuál es la inquietud. Entonces, doctor Orlando, lo que pasa es que en el fondo privado, la devolución de saltos, lo que usted ahorró se lo entregan y con intereses. En Colpensiones, en régimen de prima media, se castiga un poco, porque así como hay subsidios para la pensión, también hay una situación complicada a la hora de indemnización sustitutiva. Sí, y en el fondo privado hay un rendimiento, hay unas rentas, le está rentando constantemente el ahorro que usted tiene allí. En Colpensiones escasamente le va a dar una pequeña indexación o un pequeño interés. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos tips para pasarlos. Ahora hay que estar pendientes en qué momento o cuál es el momento oportuno para tomar la decisión y decir, ¿me quedo en el fondo privado o me voy para Colpensiones? Recordemos que conforme a la ley, el hombre siempre, la edad mínima para pensionarse del hombre es 62 años, la de la mujer 57. Y la ley nos dice, para usted trasladarse de un régimen a otro, o sea, de fondos privados para fondo público, lo tiene que hacer la mujer antes de cumplir los 47 y el hombre antes de cumplir los 52. Si dejan llegar a esa edad, ya no es posible que se trasladen de régimen pensional. Bueno, recordemos que la línea telefónica del doctor Orlando Hidalgo en horario de oficina es 322-2552. 322-2552. Don Julio en Bogotá, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias a usted. Muy bien, acá pues tratando de resolver inquietudes. Me alegro mucho. Doctor, mi inquietud es la siguiente. Yo tengo 64 años y en este momento estoy en un fondo privado. De acuerdo a mi historia laboral y unos bonos pensionales que yo pude redimir, que estoy redimiendo aún, puedo entrar dentro del régimen de transición porque cumplo 750 semanas antes de abril de 94. Entonces mi pregunta era lo siguiente: si yo me traslado a Colpensiones, ¿cuáles serían los beneficios? Especialmente la cuestión del retroactivo, a partir de cuándo sería, y yo estuve pagando hasta el abril del 2018. Estuve afiliado, pues tengo que seguir pagando porque el fondo de privado no me daba una pensión. Don Julio, ¿sí? ¿Usted cuántas semanas tiene? 1.800 semanas. Listo. Don Julio, discúlpeme, ¿qué edad dijo que tenía? 64. 64 años. 64. ¿Y los 80 semanas fondo privado? Sí, no, la y inquietud de don Julio es si él aún se ¿El beneficia por el régimen de transición, que porque tenía 750 semanas. Don Julio, el régimen de transición ya terminó para todo el mundo el 31 de diciembre de 2014. Si para 31 de diciembre de 2014 usted no tenía los requisitos para pensionarse con la norma anterior, ya no hay régimen de transición. ¿Cuáles eran esos requisitos? El hombre tener 60 años de edad, la mujer 55 y mínimo 1000 semanas cada uno para poderse pensionar con la norma anterior, que en eso consiste el régimen de transición. El régimen de transición es que a usted le respetan las normas anteriores, las que estaban vigentes antes de la ley 100, porque son más beneficiosas. Posiblemente usted si tuviera para el año 2005, que la vigencia del acto legislativo 1 de 2005, que fue la que acabó con el régimen de transición, posiblemente si tuviera las 750 semanas, pero tenía que haber cumplido los 60 años de edad a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Con la edad que usted nos dice que tiene, con toda seguridad, para esa fecha no tenía 60 años. Entonces ya el régimen de transición a usted no lo cobija. ¿Qué le toca hacer a usted? Pensionarse, o qué norma lo cobija, la que están rigiendo en este momento. 1.300 semanas y 62 años de edad. Pero le entendí que estaba en un fondo privado, ¿cierto? En el fondo privado no es por semanas, sino por ahorro. ¿Cuánto tiene usted ahorrado en su cuenta individual? Para pensionarse con un salario mínimo tiene que tener alrededor de 250, 260 millones de pesos ahorrados para poderse pensionar con un salario mínimo, ¿sí?
y dependiendo de su vida probable, le van a decir cuánto es su pensión, porque lo que tiene ahorrado en el fondo se lo difieren en la probable vida. Pero sabe una cosa, doctor Orlando, a mí me asiste una duda con el caso de don Julio. No miremos, don Julio, el tema de la transición, miremos el tema de cuánto aportó en pensión y si usted cotizaba sobre más de 2 salarios mínimos, le es más conveniente adelantar la demanda de traslado para volver a Colpensión. Ya podría ser una opción, sin pensar en transición, porque es que tiene 1.800 semanas. Sí, ya que no piense en la transición, porque transición Exacto. ya no lo cobija, por lo que acabamos de mencionar aquí. Ya lo que tiene que mirar es sus últimos 10 años, con qué ingresos estaba haciendo aportes al sistema. Eso se fija en su historia laboral, que ahí dice con cuál era el ingreso base de cotización. En la historia laboral aparece un ítem que dice IBC, ingreso base de cotización. Usted hace cuentas de cada año, si estuvo cotizando sobre más de 2 salarios y medio mínimos, le es conveniente económicamente tratar de regresar a Colpensiones, porque su pensión en Colpensiones con toda seguridad va a ser mucho más alta que en el fondo privado. Obviamente por la edad que tiene ya, digámoslo por las buenas, no lo van a dejar trasladar, porque ya la ley le dice, si a usted le faltan menos de 10 años para cumplir la edad, no se puede trasladar. Solo lo lograría a través de una demanda, demandas que en este momento han sido exitosas. En la oficina hemos logrado varios traslados, muchos traslados de las personas que como don Julio ya no se pueden trasladar por las buenas, entonces toca demandar. Cualquier inquietud, don Julio, y para mirar su documentación, nos puede llamar en horario de oficina al 322-2552, 322-2552. Con gusto ahí le explicamos la forma de que nos haga llegar su documentación para revisársela y explicarle concretamente a usted en qué situación está. Afortunadamente, los jueces y magistrados de nuestra ciudad han entendido muy bien el tema de la filosofía del traslado de fondo y eso es, digamos, que un aspecto positivo. Aunque Sí, Juan Carlos, están siguiendo la línea de la Exacto. Corte, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que hasta el momento también tiene esa directriz. Si la persona le demuestra al juez que es más conveniente estar en Colpensiones que en el fondo privado, le están autorizando esos un traslados. aspecto positivo. Don Fabio Cano, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas, su pregunta, su inquietud, su aporte. Mi pregunta es, yo soy afiliado por pensiones, llevo 180 días, más de 180 días incapacitado. Lo que pasa es que Colpensiones me negó el pago de las incapacidades. Y entonces, ¿yo qué paso debo a seguir? ¿Ya acudió a la acción de tutela? Sí, señor, la negaron. ¿Por qué la negaron? Sí, señor. ¿Pero con qué argumento? Pues a mí no me han notificado Colpensiones nada, pero yo ya me di cuenta que ese Colpensiones apeló. Doctor Orlando. ¿Por qué le será? negaron, don Es que Fabio? no. Dice usted que en Colpensiones le negaron el pago de las incapacidades. No, a mí todavía no me han notificado. Ni Pero- me han dicho por qué razón, pero pero yo dice sé que que sí. la Colpensiones Apeló el fallo de tutela, pero el fallo de tutela, para que ellos hayan apelado, tuvo que ser que ya hay pues una decisión donde pues le ordenan seguramente a Colpensiones que pague incapacidad y ellos apelaron, es lo que Sí, podría ser. no le encuentro una pregunta concreta a don Fabio, pero le voy a explicar más o menos lo de las incapacidades. Si me hace el favor, doctor, muy agradecido. Bueno, señor, hasta el día 180 las incapacidades se la va a pagar su EPS. La EPS a la que usted esté afiliado y lo viene incapacitando, si estamos hablando de una enfermedad de origen común, la EPS le va a pagar los primeros 180 días la incapacidad sin ningún problema. Pago que se hace a través de su empleador si usted es un trabajador dependiente. Desde el día 181 en adelante, esas incapacidades se las va a pagar el fondo de pensiones, que para el caso entiendo que es Colpensiones. Usted dice que lleva 180 y algo días, entonces me imagino que apenas está, por lo que nos dice el televidente, apenas está en ese proceso de reclamarle sus primeras incapacidades a Colpensiones. Tiene que ser. No sé el televidente porque sabe ya que le van a negar las incapacidades, el pago de las incapacidades, pero no nos es fácil decirle qué pasó, él tampoco sabe por qué se las van a negar. Cuando usted sepa por qué se las niegan, nos puede llame a su llamar oficina. al 322-2552, 322-2552, y ahí nos damos cuenta por qué le están negando el pago de la incapacidad y lo podemos orientar concretamente. Y el don Fabio. tema, doctor Orlando, nos parece como tan raro, es porque precisamente ya la salud es un derecho fundamental, está la ley estatutaria, está el Plan Nacional de Desarrollo, donde ya se ha decantado de manera suficiente el pago de esa incapacidad. Es más, cuando pasa ya el año que lo paga el fondo, vuelve la EPS a pagarle nuevamente incapacidad. Sí, Entonces, y ya sobre eso hay reiterada Sí. jurisprudencia, ya todos los jueces están siguiendo la Claro. línea de la Corte Constitucional diciendo, hombre, no pueden negar el pago, es que no se chuten la pelotica diciendo, no soy yo fondo de pensiones, es usted EPS, y al contrario, no.
ya está muy claro quién y en qué momento se deben pagar la incapacidad. Usted, doctor Orlando, que le gusta tanto el municipio de Apartado, tenemos televidente. Doña Carmen, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Mucho calorcito? Ay, sí, mucho calor. Bueno, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es, vea, el esposo mío se pensionó el 1 de junio del 2017 y en Colpensiones, hola, ¿está hablando conmigo? Continúe. Oye, Doña Carmen, continúe. venga, mi pregunta es, yo no tengo derecho al incremento que le pagan a las esposas cada mes. No hay buenas noticias, doctor Orlando. Doña Carmen, yo no creo, pues porque se acabó de pensionar, pero la única forma que sabemos si tiene derecho o no tiene derecho es mirando la resolución donde Colpensiones le reconoció la pensión. Si por esas cosas de la vida la pensión se la reconocieron por régimen de transición, o sea, aplicándole las normas anteriores a la ley 100 del 93, usted sí tendría, su esposo tendría derecho a reclamar el 14% por incremento por persona a cargo. Pero la única forma es que sea pensionado por régimen de transición, aplicándole 2014. normas de normas anteriores a la ley 100. Que no creería, porque si se pensiona estos días después de 2014. Que lo llame a la oficina y le mande la resolución. Doña Carmen, anote el teléfono, 322-2552, 322-2552 en Medellín. Nos comunicamos por teléfono y miramos cómo estudiamos la resolución de su esposo. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos con más inquietudes, más detalles, más información relacionada con los fondos de pensiones. Hay unos aspectos muy sencillos para tener en cuenta cuando tomemos la determinación de si nos quedamos en un fondo privado o nos vamos para régimen de prima media Colpensiones. Vamos a recordar estos detalles. El sistema pensional se encuentra dividido en el régimen de prima media y dirigido por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual es manejado por los fondos privados. Los cotizantes pueden elegir libremente a cuál pertenecer y cambiar alternativamente entre ellos, respetando tiempos mínimos de permanencia. Es válido el traslado desde Colpensiones hacia los fondos privados o viceversa, siempre y cuando al afiliado se le brinde información completa, clara, oportuna y veraz respecto de los beneficios y desventajas que implicará su decisión. Y agreguemos que las mujeres deben tomar la decisión antes de los 47 años, los hombres antes de los 52, y que tiene que haber obligatoriamente la doble asesoría. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto hasta ahora? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas. Habla con Andrés Morales. Don Andrés Morales, ¿cuál es su pregunta? Lo que pasa es que constantemente me llegan correos electrónicos para pasarme a nivel de riesgo medio y alto. ¿De ARL? Eso es por venir. La verdad entiendo muy bien y no sé si es viable pasarme a ese nivel de riesgo, que porque supuestamente es más rentable. Ah, pero él debe estar, pero me imagino, no sé, para que doctor Orlando nos aterricemos, si está hablando no de la pensión convencional, sino de las alternativas que hay en algunas modalidades que manejan los fondos privados. Yo creería que está hablando de la cesantía. inversión. Vamos a tocar el tema que hablamos de la reforma pensional, no sabemos qué es más recomendable, si quedarme ahí o pasarme a Colpensiones, algo como está ese sistema. Sí, señor Andrés. Lo ideal o lo que decimos todos los que estamos manejando el tema de pensiones en este momento es todo el que pueda salga corriendo para Colpensiones. Tratemos de afiliarnos a Colpensiones. Tenemos que fortalecer entre todos el fondo público que tenemos, el único fondo público que hay en este país que maneja las pensiones. Si dejamos que Colpensiones se acaba, quedaríamos en manos de los fondos privados, de unos grandes monstruos pues, y pulpos que son los que quieren dominar todo. Por eso la idea es que todos lleguemos a Colpensiones. Si me conviene más estar en riesgo medio alto, lo que le decía Juan Carlos, estamos hablando es como de las modalidades que existen en los fondos pero privados. no, está hablando, yo lo entendería como de cesantía. En las cesantías es que se maneja lo de los riesgos por la inversión que se hace. En el fondo, o de pronto nos está hablando de la administradora de riesgos laborales, que los afilian en unos niveles dependiendo de la labor que usted está desempeñando. Al señor Andrés yo lo invito, si quiere nos llama al 322-2552, 322-2552, me comparte el WhatsApp que le están enviando y ya le daría una asesoría concreta para comprender qué es la inquietud que usted tiene. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer?
Todos estamos pendientes de esas reformas. La reforma viene porque viene, sea en junio, como dice el ministro Carrasquilla, o sea para el 2020, como dice la ministra del Trabajo. Pero viene una reforma. No viene nada bueno, porque no nos van a decir que el hombre se va a pensionar ya a los 60 y la mujer a los 50, no. Van a aumentar las edades con toda seguridad, posiblemente aumenten las semanas. La transición que trae no creo que vaya a ser una transición como la que tuvo la Ley 100 del 93 de más de 20 años. Lo que vamos a hacer más adelante es traer nuevamente a la doctora Sonia, que conoce mucho ese tema de los fondos privados también, porque eso es un tema demasiado técnico y donde se habla de unas inversiones, eso puede ser lo que le está ocurriendo al televidente. Igual el doctor Orlando va a revisar la situación que le ocurre a nuestro televidente. Mire, una ciudad que a usted le gusta mucho, doctor Orlando, además de Barranquilla, Bucaramanga. Vamos con Juan Guillermo en Bucaramanga. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo le va, don Juan Guillermo? Su pregunta. Guillermo, no Juan Guillermo. Guillermo, perfecto, Guillermo. Son dos preguntitas. Cuando una persona sale pensionada, por la ley normal, digamos, la empresa descontaba los 2 salarios. Pero resulta de que los 2 salarios, la persona salió pensionada con un salario. Ya lleva más o menos unos 10, 12 años pensionada. En este orden de ideas, ¿cuál es el paso a seguir? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que tengo, cuando una persona cotizó a Colpensiones y no terminó de cotizar para el periodo de su pensión ni el tiempo de vigencia de la edad, pero resulta que tiene cotizadas más o menos unos 597 semanas, ¿hasta qué edad se puede reclamar el reembolso de los valores que se alcanzaron a pensionar o no hay o ya se perdió, digamos, o ya está de carencia de eso? Esas son las dos preguntas. Guillermo, empecemos por la segunda, doctor Orlando, que es un poco más sencilla. Guillermo. El señor Guillermo, la primera pregunta que nos hace es sobre si estaba cotizando sobre 2 salarios mínimos, ¿por qué tiene una pensión de un salario? Fue lo que le comprendí. La primera pregunta que hace. Señor Guillermo, en Colpensiones, el monto de la pensión y en ningún fondo, el monto de la pensión va a ser el 100% de lo que usted estaba vengando por salario, ni el valor que estaba haciendo por aportes. Siempre le dan un porcentaje, que el porcentaje mayor es el 80% de un promedio del cálculo que le hacen de los 10 últimos años de cotización o de toda la vida laboral. Entonces les dan un promedio que oscila entre el 65% y el 80%. Con 2 salarios mínimos, esa pensión está muy cerca del salario mínimo o le puede dar hasta inferior del salario mínimo. Pero como en Colombia ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo, entonces automáticamente se la ajustan al salario mínimo. Con toda seguridad eso es lo que está ocurriendo frente a la primera inquietud que usted tiene. La segunda inquietud que tiene es, una persona cotizó alrededor de 500 y algo de semanas en Colpensiones, que hasta qué edad puede retirar, solicitar que le devuelvan esos dineros, lo que se llama en Colpensiones indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Estamos hablando de seguridad social, de pensiones, que es un derecho fundamental, es irrenunciable, o sea que no hay un límite para usted reclamar ese monto que tiene allá ahorrado en las 500 semanas. En cualquier momento lo puede reclamar, pudieron haber pasado 5 años, 7 años, 10 años, los años que hayan sido, y usted puede reclamar eso porque la ley no le permite que renuncie a un derecho que usted tiene. Y bueno, y por mucha tasa de reemplazo que haya en ese caso de don Guillermo, poniendo una tasa de reemplazo del 60%, ese salario, esa pensión debería caer de casi 1 millón de pesos. La otra situación es que algunos empleadores, no todos, seguramente no le hacían los aportes, esa puede ser otra teoría del caso, no hacían los aportes sobre el salario, entonces le cotizaban sobre un mínimo y le pagaban sobre 2, eso también podría ser revisado. Doña Leonor de Pasto, espérenos un segundito, la vamos a atender internamente porque definitivamente se acaba el tiempo, así que doctor Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial, muchas gracias. Y doña Leonor que nos espere, Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio, no se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.